Bendiciones del Señor para cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Es un tiempo muy especial que el Señor nos da para poder seguir hablando de su palabra. Y es un tiempo donde también el Señor me está dando la oportunidad de contarles cómo comenzó mi caminar en el Señor, especialmente en las misiones transculturales. Serví en mi país, en Chile, con mucho corazón, con mucha alegría, y sé que cada etapa vivida aquí me sirvió para poder comprender y entender lo que venía más allá. Hay un versículo que está en Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanas queridas, cuando yo empecé a meditar en esta palabra, a escuchar mensajes de estos versículos, mi corazón se llenó de tristeza, porque yo miraba a mi alrededor y veía cuántas cosas tenemos para conocer más del Señor. Pero había un mundo allá afuera, muchos grupos, muchas gentes que ni siquiera me imaginaba que existían, que no conocían del Señor Jesús, naciones. Y es ahí donde comienza mi caminar, a entender cómo el Señor alumbró a través de su palabra mi corazón, mi mente, mi alma, todo mi ser, para enfocarme y empezar a orar por esas naciones y empezar a involucrarme con grupos que oraban en relación a misiones en otras naciones, en otros lugares. Recibíamos noticias e intercedíamos por ellos. Hasta que el Señor me lleva en el año 2000 a cruzar la frontera por primera vez. Lo compartí con mi iglesia local y en ese momento ellos me reconocieron y me enviaron por un mes a explorar la tierra. Qué especial es poder hacer eso primeramente, especialmente cuando vienen grandes desafíos más adelante. Llegué a la nación de India con una visión quizás diferente, porque no sabía nada o muy poco de ella, salvo lo que leía. Pero me impactó muchísimo ver la realidad, ver la pobreza, la miseria, tanta gente en las calles viviendo. Me tocó mucho mi corazón, pero uno de los grupos que más tocó mi corazón y que me enseñó a amar más esa nación fueron los leprosos. Yo decía: Señor, hasta solamente los conozco a través de la Biblia, pero me di cuenta que no era ahí solamente donde estaban, sino que estaban ahí, en esa nación. Y había millones de leprosos sufriendo la miseria, el abandono, la muerte, y sin conocerle. Y sin temor alguno, fui a esos lugares con el grupo que estábamos, hicimos curaciones. En ese momento yo ya estaba trabajando y trabajaba con computadora, pero el Señor me llevó a usar mis manos para limpiar heridas, para tocar sus cuerpos. Y qué especial es ver que quizás lo que yo hice o lo que hicimos como grupo no fue tan grande, pero lo que llegó al corazón de esas personas fue mucho mayor, porque fue el amor de Dios. Nos permitió orar por ellos, conocerles, y con el paso del tiempo y con los años que más tarde yo seguí visitándoles, me di cuenta que el Señor llegó a sus corazones y su nombre hoy es glorificado por un grupo de leprosos, por una comunidad de leprosos. Visité 3 comunidades diferentes, cada una con diferentes problemas, y en ellas, cada una, lo primero que compartían era del amor de Dios. Y damos gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades y las cosas, Él no nos impide que hablemos de su amor. Vi la realidad de los niños en las calles, vi la pobreza, la miseria, y me di cuenta cuando yo volví después de Chile, después de ese mes, que tenía que seguir estudiando, que tenía que seguir aprendiendo mi idioma, el inglés especialmente, manejarlo bien, prepararme bien, porque yo no sabía
lo que el Señor demandaba de mí. Solo sabía que me había llevado, pero cada noche, al dormir, era como una película. Las imágenes de todos los rostros, las personas, los lugares, pasaban por mi mente. Y es ahí donde el Señor le empecé a preguntar, ¿qué está pasando? Entonces yo decía, hay que levantar grupos de oración, hay que ir a las iglesias y animarles y mostrarles. Y eso es lo que hice. Pero el Señor seguía mostrándolo hasta que llega un momento en el cual el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces sentí muy fuerte en mi corazón decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y fue tan especial. Sentí una liberación tremenda, una carga tremenda, porque no era la perfecta. Tenía mis fallas y tenía que seguir aprendiendo cosas, pero el Señor me eligió para ir a esa nación y servirle, en dándole lo mejor de todas las cosas que Él me había dado a mí, exaltando su nombre y que su nombre fuera exaltado en todo lugar. Trabajar en el ambiente transcultural es difícil porque hay que aprender de otra cultura, otros idiomas, otras comidas, otros ambientes, y no fue fácil, hermanas queridas. Fue un proceso en el cual yo tenía que ir paso a paso en cada uno de ellos. Pero en todo eso, cuando me cansaba, cuando ya las cosas me aburrían, parecía, hay algo que el Señor me mostró y me dijo, yo amo a ese pueblo. Sé que tiene todas estas cosas y que pueden ser obstáculos para seguir aquí adelante, pero yo amo a esta nación. Y yo entendí y comprendí que mis quejas, que las cosas que yo pensaba que eran malas para mí, en que lo podrían y que me afectaban, no eran nada, porque el Señor amaba a ese pueblo y ese pueblo necesitaba conocer de su gran amor. Y es por eso que me involucré, y es por eso que volví a esa nación, y es por eso que les serví por 14 años, con todo mi corazón, dándole lo mejor a Él, al Señor de señores y Rey de reyes. Él me ayudó, me fortaleció, me cuidó, me hizo ver milagros tras milagros, provisión tras provisión, multiplicación tras multiplicación, abrir puertas donde no había ninguna. Y su nombre fue exaltado y glorificado por muchos niños especialmente y adultos que no le conocían y que le conocieron por primera vez. Y eso es así, maravilloso, cuando tú ves que con el corazón, gente que nunca ha conocido a Jesús y le empieza a conocer, le exaltan y le alaban y le adoran, porque saben que Él es el único Dios verdadero. Gracias, queridas hermanas. Servir al Señor en una tierra extraña puede ser difícil, pero es maravilloso cuando tú estás en la voluntad de Dios, porque Él te da la ayuda y la fortaleza para seguir cada día. Amén. Siguiendo con nuestra conversación del video anterior, trabajar en misiones transculturales no es una tarea que es fácil. Es muy importante que la persona que esté orando, pensando en moverse a un medio tan diferente, es importante que se prepare, que conozca la tierra. Es mejor, muchas veces, y lo he recomendado bastante, pisar la tierra antes de irse a tiempo completo, porque de esa manera se da cuenta de qué cosas las podría enfrentar y cómo solucionarlas o cómo sobrellevarlas en caso de que esas cosas no cambien cuando uno llega al campo. Entonces es muy importante en esa labor los idiomas que se estudian, el lugar donde se va a ir, las visas, con qué visa va a entrar al lugar. Muchas veces cuando yo llegué a la nación de India, al principio entraba con una visa de turismo, pero pasados los años ya esas visas comenzaron ya a no tener un efecto bueno para quienes queríamos estar permanentemente en el campo. Por lo tanto, teníamos que buscar otras estrategias que fueron visas de estudio. Algunas personas, no en mi caso, pero
usaron visas de negocio y visas de empleo. Entonces es importante darnos cuenta de que las cosas fuera son diferentes. Y siempre hay que buscar el consejo en ese sentido, la asesoría para poder moverse y hacer las cosas como corresponde. Porque estamos siendo embajadores del Señor, estamos representándolo a Él. Por lo tanto, no podemos representarlo de mala manera. Por lo mismo, el Señor nos da las herramientas antes de salir, de colocar personas a nuestro lado que a lo mejor tienen la experiencia, el consejo, los años para ayudarnos y orientarnos en todas estas labores. El tema del recurso también es importante, levantar iglesias, personas que intercedan por nosotros. Estar en un ambiente como India, por ejemplo, es un ambiente espiritual muy fuerte, muy violento, y aquellos que son más sensibles a lo espiritual les afecta terriblemente. Por lo tanto, se necesita mucha cobertura espiritual, cobertura en todas las áreas. Una de las cosas que siempre he hecho estando en India y también lo practico es salir orando, entrar, caminar orando, moverme orando por todos lados, porque el ambiente es muy fuerte y uno no sabe qué cosas hay en el camino. Pero sí tenemos un Dios todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, que pelea nuestras batallas. Pero también nosotros también tenemos que ponernos alerta en ese sentido, en el sentido de también pedirle al Señor esa dirección y no bajar nuestras almas en todo lo que el Señor nos da. Así es que es importante estar. Hay muchos factores, pero principalmente en esa parte, maduro en el Señor, en la palabra. Hay gente con la cual, por ejemplo, en India, nunca ha oído del Evangelio. ¿Cómo compartir el Evangelio con alguien que nunca ha oído del Señor? Donde hay tantos dioses, donde hay tantas deidades y donde se han adorado por generaciones y generaciones. ¿Cómo enfrentar esas situaciones? ¿Cómo hablarle? Y ser perseverante, porque el hecho de que digan, sí, muchas veces al principio pensábamos, oh, ya está listo, pero no era así, simplemente era el principio de algo, por lo tanto debía haber continuidad, debía haber perseverancia en seguir compartiendo hasta que el Espíritu del Señor moviera el corazón de esa persona y realmente uno entendiera que sí, ya esa persona era salva. El Señor se mueve en maneras tremendas y maravillosas. Una de las cosas con las cuales el Señor me permitió estar y trabajar con mucha pasión y mucho corazón fue el trabajo con niños. Conocer la religión hinduista, musulmana, budista y otras religiones más pequeñas, me dieron cuenta que todos quieren tomar a los niños desde los 12 años y moldear sus mentes y sus pensamientos y lavarlos con todos esos pensamientos y cosas erradas. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que ponernos también en la brecha y tomar a nuestros niños y enseñarles la verdad. Así es que ese fue nuestro enfoque principal, preparar y alcanzar a los pequeños, llevando el mensaje a los lugares, y a través de ellos se abrieron aldeas, se abrieron villas, se abrieron escuelas, y eso fue muy especial. Y lo más lindo es ver que a través de las voces de los pequeños proclamaban que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es todopoderoso, y salía de las voces de ellos. Entonces es un desafío. Y también junto a Jay, una de las cosas que también trabajamos muy fuerte los últimos años antes de volver a Chile fue el discipulado y el entrenamiento, no sabiendo que iba a suceder esto, que nos íbamos a quedar en Chile, quizás por la pandemia, por mi salud misma, pero eso permitió formar personas que están trabajando, que se están educando y que están llevando el mensaje a los lugares donde ellos están viviendo ahora. Entonces, la semilla se sembró. El Señor colocó otras personas también en su camino y está dando el crecimiento. Y eso es lo especial. Invertir en la vida de las personas, invertir en sus corazones. ¿Para qué? Para que el Señor sea el Señor de sus vidas y ellos también lleven el mensaje a todo lugar. Mucho amor, mucha entrega. El trabajo no es fácil,
eh, no es llegar y decir, está todo listo. Hay mucho trabajo, hay mucha necesidad. Tú miras a un lado y te encuentras con muchas cosas. Y a veces te encuentras con las manos atadas, porque hay mucha necesidad de hambre, de cuidado, de amor, de entrega, y te faltan manos, te faltan pies para estar en todos los lugares. Pero el Señor es maravilloso. Y sé que el Señor va a seguir levantando y llamando a muchos más en este caminar. Así que sigamos adelante diciéndole al Señor, sí, vamos a ir a esos lugares. Hermanas, bueno, es un tiempo también de compartir un hermoso testimonio de lo que el Señor me ha permitido vivir ahí, en esa nación de India. Y realmente es maravilloso ver que Él jamás nos deja. Y Él siempre está a nuestro lado y nos anima de diferentes maneras a seguir creyendo, a seguir confiando y no desanimándonos en medio de las dificultades. Hay una palabra que está en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así ha sido. Esa fue una palabra de una hermosa hermana evangelista de aquí de Chile, Temuco. Me entregó antes de salir a India. Y fue muy especial llevarla conmigo y tomarla también como un baluarte en el cual seguir proclamando y seguir diciendo que donde mis pies pisen, donde mis pies vayan, el Señor siempre va a estar conmigo. Aunque no conozca a nadie, no vea a alguien conocido, el Señor está ahí, a mi lado. Y eso es lo que ocurrió en una ciudad llamada Calcuta. Estaba en un periodo de diciembre de ese año, esperando poder salir de India, ya que mi visa había expirado. Cada 6 meses tenía que salir de India para poder renovar visa. Y esa fue una situación igual bien complicada, porque el país que había elegido por un tema de costo era Bangladesh, que estaba como cruzando la frontera nomás con Calcuta. Pero era igual difícil conseguir los permisos y conseguir el tiempo necesario para tramitar toda mi visa de regreso. Cuando solicité la visa para entrar a Bangladesh, me dieron un mes nada más. Así es que con eso compré un ticket de avión y partí para allá. El avión era pequeñito, para 26 personas. Me sorprendió mucho. Claro, porque por la distancia no vale la pena un avión tan grande. Ahora lo entiendo perfectamente. Llegar allá fue un desafío porque yo solamente antes de salir a Calcuta llevaba el nombre de una persona y un número telefónico ahí en Bangladesh. No lo conocía, no sabía quién era, pero sabía que ellos habían abierto sus puertas para recibirme durante el tiempo que iba a estar ahí con ellos. Y realmente fue bien especial, porque solamente llevaba eso. Y tenía que creer y confiar que si el Señor había enviado eso, era porque Él iba a abrir una puerta ya, aunque yo no lo supiera. Oré mucho al Señor, confiando y declarando esta palabra que les dije, de que Él iba a estar conmigo donde yo fuera. Y que no tuviera temor, sino que fuera valiente. Y así tenía la fortaleza del Señor. Llegar al aeropuerto fue otro desafío, porque tenía que, sin saber, yo no tenía ninguna dirección de alguien dentro de Bangladesh. Pero en el avión había conocido una persona de negocios que me dio su tarjeta y me habló acerca de sus negocios, su actividad, y me dijo, si en algún momento tú necesitas algo, puedes usar esta tarjeta y ubicarme. Yo dije, ok, perfecto, muchas gracias, pero no lo tomé seriamente. Hasta que empecé a hacer la cola en Policía Internacional en Bangladesh y me di cuenta de que necesitaba una dirección para llenar el formulario. Y ahí en ese momento me di cuenta y me recordé la tarjeta. Miro la tarjeta y miro a mi alrededor y veo a la persona que me la dio. Y él me levanta su mano y me
te dice adiós. Entonces ahí dije, Señor, gracias, porque yo pensé en un momento, ¿para qué tener una tarjeta de alguien que no voy a ver nunca más? Pero el Señor sí sabía que la necesitaba para llenar el formulario. Y cuando llené el formulario, fue fácil la entrada, sin problema. No había nada en el aeropuerto, me sorprendió mucho. Estaba vacío casi, pero mucha seguridad militar. Bangladesh es un país islámico, por lo tanto, las mezquitas están a lo alrededor y solamente tú ves varones nada más afuera en las calles. Mujeres no ves. Entonces, en el aeropuerto por lo menos. Entonces igual decía, ¿qué hago? ¿Ingresa algo fuera del aeropuerto o me quedo adentro? Porque si salía no podía volver a ingresar por la policía que estaba ahí resguardándolo. Así que tomé el desafío y dije salí. Y miré así hacia el horizonte, buscando, según mi mente y mi conocimiento, un teléfono público, un teléfono que me ayudara a llamar a alguien. En ese lugar vacío, lo único que vi fue una mezquita donde la gente musulmana va a adorar. No había teléfono. Entonces, de repente, como típico en el aeropuerto, hay gente que va a buscar y dejar personas. Y yo veía que del avión que habían bajado, que eran muy poquitos, todos se habían ido. Y empezaba ya la noche a llegar. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Se empieza ya el día a pasar y no llega nadie. Pero yo tampoco sabía si alguien iba a venir a buscarme. Entonces en eso estaba pensando en mi corazón, con mi maleta ahí en la mano y junto con el carrito de la maleta, pensando y mirando hacia afuera, cuando alguien me dice, necesito un teléfono. Y yo me quedé para atrás. Y yo dije, Señor, sí. Y ahí dije, sí. Y lo tomé. Era un celular. Y me dijo, marque porque necesita llamar a alguien. Y yo marqué el teléfono de mi papelito que llevaba. Llamé a la persona y la persona me dijo, nosotros pensamos que llegaba mañana, al día siguiente. Por eso no habíamos ido al aeropuerto. Pero vamos enseguida a buscarla. ¡Wow! Fue un alivio tremendo. Entregué el teléfono de vuelta a la persona y no lo volví a ver más. Y yo dije, Señor, gracias, porque tú envías ángeles en nuestro camino para que nos ayuden, para que nos indiquen que no estamos solos en este proceso. Pasaron las horas y de repente llega un auto y yo decía, igual en mi corazón, ¿cómo voy a conocer a la persona si no sé quién es? Y en ese entonces llega una persona, nos miramos y como que fue una cosa en el espíritu. Esa es la persona. Y eso es lo que sí fue. Y esa persona me llevó a su hogar y a su casa y pude entrar a esa nación llamada Bangladesh. Allí hubo otros desafíos, pero esa historia viene en otra ocasión. Bendiciones.